Para continuar con nuestro programa, la siguiente charla se titula Manejo de la glucosa postprandial y monitor continuo de glucosa. Nuestra ponente es la licenciada en nutrición Violeta Íñiguez Recendis, quien es licenciada en nutrición, es educadora en diabetes, tiene maestría en investigación clínica, es especialista clínico en Medtronic y laboratorio Medtronic, que es para quien labora y participa. Licenciada, muchísimas gracias por apoyarnos y son todos tuyos. Muchas gracias, buenas tardes. Pues gracias por su atención, gracias por la invitación a compartirles un poquito de mi experiencia, como lo mencionaron, como nutrióloga, especialista en diabetes. Y bueno, soy especialista clínico en Medtronic, que es el pues de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para darles como un preámbulo, estas han sido las recomendaciones nutricionales en la diabetes tipo 1, pero generalmente pues también en la diabetes tipo 2, que sé que ustedes ven más tipo 2 que tipo 1. En los últimos 100 años, antes que decíamos, pues dietas muy restrictivas de carbohidratos, ¿verdad? Las dietas de matarnos de hambre, las starvation diet, dietas muy rigurosas en el manejo de los carbohidratos. No sé si se ve en mi apuntador, ¿no, verdad? No lo veo, pero bueno. Y bueno, esto ha ido evolucionando hasta que el día de hoy, que estamos tratando de hacer el manejo de los carbohidratos, no ser tan restrictivos. El paciente puede comer poquito de todo, siempre y cuando respete sus porciones, el control de carbohidratos y sobre todo no tanto el total de carbohidratos que hace ser el conteo de carbohidratos, sino la fuente, ya trabajar también índice glucémico y cómo se puede también manejar lo que es grasa y proteína, que también va a afectar la glucosa postprandial. Y pues el doctor Monnier nos ha mostrado en los últimos años que hemoglobina glucosilada es importante, pero que es más importante, ya lo mencionaba el doctor endocrinólogo, pues que es el tiempo en rango. ¿Cuánto tiempo de tu vida te permaneces en momentos de estabilidad? No menos de 70, no más de 180, para decir que no vamos a tener tanto riesgo de complicaciones de la diabetes a largo plazo. Y él nos decía, bueno, pues la verdad es que la mayoría del tiempo nos la pasamos en un estado postprandial todos, en general, ¿sí? El momento de la absorción, la digestión, absorción de carbohidratos dura 6 horas, pero puede durar hasta 6 horas. Entonces realmente nuestra vida estamos 3 horas realmente en ayunos. Imagínense un paciente que vive con diabetes, pues es mucho más difícil manejar su glucosa, porque nuestro cuerpo lo hace, pero el paciente con diabetes o tiene resistencia a la insulina, deficiencia en la producción de insulina, o un diabetes tipo 1 no tiene producción de insulina. Entonces necesitamos estar al pendiente todo el tiempo de la glucosa en momento posabsortivo. Y lo más importante, como les mencionaba, el tiempo en rango. ¿Cómo lo vamos a lograr? Evitando esas hiperglucemias postprandiales, que a veces nosotros nada más le pedimos a los pacientes que tomen una glucometría antes de comer y 2 horas postprandial, pero puede ser un alimento tan grasoso, con carbohidrato y grasa, como estos langostinos rebozados, de carbohidrato con grasa, que puede hacer un efecto postprandial que no dura 2 horas, sino dura hasta 6 horas, o una pizza, típico ejemplo de la pizza, o un sope frito, una tortilla frita, un tamal, que es algo más común en nosotros, que pueden tener esos problemas después. Dicen, a las 2 horas estoy súper bien. Inclusive me han llegado, los pacientes dicen, pues yo me comí este alimento lleno de carbohidrato con grasa y a mí me va súper bien. A las 2 horas estaba mi glucosa dentro de rango, pero no se fijaron 4 y 6 horas después que tuvo este efecto postprandial tardío. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Monitorizando la glucosa, pero no podemos estar midiendo la glucosa cada 5 minutos con una glucometría o haciendo un escaneo cada 5 minutos, ¿verdad? ¿O lo harían? ¿Quién lo haría? No es práctico, no es vida. Pero tenemos sistemas que nos ayudan a ver esa película completa, que ahorita les vamos a platicar. Ay, perdón. Me voy a venir para acá. Ahí. Este artículo es muy interesante, lo hizo un paciente
y además tomó mucha referencia bibliográfica de su vida con diabetes. ¿Cuáles son los factores que él encontró que modifican la glucosa en su vida? Y encontró más de 42 factores que afectan la glucosa en el día a día. Y están por orden como de importancia. Están la dieta, los alimentos, la actividad, los factores biológicos, el ambiente y sus decisiones y comportamientos. En primer lugar, siempre va a ganar el carbohidrato, la cantidad de carbohidrato y el tipo de carbohidrato. Y después hay impacto entre grasa, proteína, cafeína, alcohol, tiempo de comida, y inclusive la microbiota intestinal personal y todo lo demás. Entonces, imagínense una persona que vive con diabetes tratar de manipular estos 42 factores todos los días de su vida para siempre. Es complicado, pero hay que ayudarle con herramientas a disminuir la carga de este manejo glucémico. Ahora, como les mencionaba, muchos de aquí conocemos el conteo de carbohidratos o usamos a tiempos de alimentación con carbohidratos predefinidos, pero no nada más es la cantidad de carbohidratos que le damos al paciente en la dieta o que consume, sino también tiene que ver con la relación fibra con el total de carbohidratos. Por ejemplo, este pudín de chía tiene 12 gramos de carbohidratos, igual la naranja tiene 12 gramos de carbohidratos, una barrita de cereal tiene 16 gramos de carbohidratos y una taza de leche 12 gramos. En realidad, pues cada uno representa aproximadamente una porción de carbohidratos, pero resulta que la chía tiene 9.2 gramos de fibra, la naranja tiene 2.4 gramos. Esto va a interferir en la posabsorción de esa glucosa. Igual, si tiene azúcares añadidos, aunque sean 12 gramos el azúcar añadido, o si es un carbohidrato líquido. Y eso es lo que tenemos que educar al paciente para que pueda manipular su glucosa postprandial. ¿Por qué la glucosa postprandial es tan importante? Porque es la que glucosila las paredes endoteliales, las que causan esas complicaciones que acabamos de ver en este congreso. Hay que trabajar, enseñarles a manejar sus índices glucémicos sanos, bajos, comparado, por ejemplo, no es lo mismo media taza de frijol que comerse un pan o un sándwich, el típico sándwich de la mañana, ¿verdad? Que es mucho mejor darle al paciente un taco de frijoles o una pasta, un buen plato de pasta. Bueno, ¿cómo les vamos a enseñar? Porque no pueden tampoco estar viviendo con una lista de alimentos y estar viendo índices glucémicos y carbohidratos y yo no alcancé a hacer de comer. La carga glucémica afectará la cantidad a lo mejor de fruta que coman. Puede decir, no, pues yo desayuno muy sano, yogur y fruta, ¿verdad? O cereal y leche, que es muy típico consumirlo así, y en niños. Aunque no vivamos con diabetes, todos los que estamos aquí presentes tenemos que aprender a manejar nuestros índices glucémicos para el aprovechamiento de la energía. Entonces, ¿a qué nos referimos con este monitor continuo de glucosa? A poder ver esa película completa día y noche, 24/7, 24 horas, 7 días de la semana. Porque la glucometría capilar o un sistema flash intermitente, porque no es un monitor continuo, es un sistema intermitente, nos permite ver qué sucede en ese momento con la glucosa, pero no vemos qué pasó a los 15 minutos después de comerme ese pan, que un carbohidrato refinado impacta los primeros 15 minutos en sangre. Ya lo tenemos en sangre cuando nos tomamos la leche, el jugo, la fruta, pero cuando te comes los frijoles, hasta los 40 minutos, 30-40 minutos vamos a ver el impacto de la glucosa. Y cuando te comes un alimento grasoso o mucha cantidad de proteína, lo vas a ver entre 2 y 4 horas después o más. Este es un ejemplo de un paciente, un niño de 11 años que usa monitor continuo de glucosa, vive con diabetes y fíjense lo que observaban todo el tiempo. Este es el desayuno, estas campanitas son alertas que tienen los monitores que te avisan, ¿sabes qué? Ya llegaste a tu límite alto de glucosa. Ese límite alto, ¿quién lo puede definir? El médico. O el equipo interdisciplinario. Pues el límite alto es 200, no es sano llegar a 200. ¿Qué esperamos cuando se eleva la glucosa? Que si inicias a desayunar o a comer o cenar, en cualquier momento empiezas a comer en 100, a las 2 horas tu glucosa puede subir entre 30 y 60 miligramos, es normal. Por más que impacte ese carbohidrato tu sangre, puedes llegar hasta 160, pero no más de 180, ¿verdad?
Entonces, si tú dices que su límite alto es 200, pues ahí hay un foco. Algo está pasando o en mi dosis de medicamento, o mi dosis de insulina, o mi cantidad de carbohidratos, o el tipo de carbohidratos que está consumiendo este paciente. Este niño, su mamá le da de desayunar todos los días, antes de irse al colegio, un vaso de leche con una cucharada de cacao sin azúcar y 2 rebanadas de pan de molde, 2 rebanadas de pan de caja, de Bimbo, de Wonder. Entonces observaban esta curva, empezaba a desayunar en 134 y en los primeros 15 minutos ya estaba arriba de 200. Ya le empezaba a sonar la alerta en el límite alto. Entonces la mamá empezó a observar ese patrón y dijo, bueno, ahora le voy a dar la leche más caliente para que se la tome despacito y no me haga esa curva. La mamá tomó una decisión. ¿Creen que es la correcta? ¿No? ¿Qué decisión hubieran tomado ahí? A ver, escucha algo del pan. Quitarle el pan. ¿Y qué le pondrías en lugar del pan? Ajá. Fibra. Taco de frijol, fibra. Tal vez algo de proteína, un huevito, ¿verdad? En vez del puro pan. O sea, ya se están viendo el por qué cambiar la alimentación, no porque el médico, el nutriólogo queramos imponer algo, sino ya tienen un porqué o es muy demostrativo para un paciente ver cómo le está impactando un alimento y poder tomar decisiones de manera más convincente. O sea, que la mamá sí, ya no le voy a dar el pan de caja que es de muy alto índice glucémico, no lo nutre tanto, y en lugar de darle la leche bien caliente y que la lengüita se le queme, pues mejor le agrego un taquito de frijoles, más fibra, más proteína para evitar este postprandio tan pronunciado. Este es un tipo 1, pero también esto se puede usar en un tipo 2. Este es un resultado de un tipo 2 que usa medicamentos orales. Y que bueno, aquí nos dice que se consumió 45 gramos de carbohidratos en el desayuno y en la cena. No puso lo de la comida, pero miren, el tiempo en rango está aquí, 70 a 180, y cómo está las curvas. Este es el trazado glucémico. Cada 5 minutos el monitor está dando una muestra de cuánto trae. Aquí este puntito es una glucometría capilar que se tiene que calibrar. ¿Por qué se tiene que calibrar este monitor? Para calibrarlo a la glucosa del paciente, no a una glucosa de fábrica, ¿sí? Que está mucho más certero, tiene una precisión mayor. Entonces estos puntitos nos dan esto. Pero estamos viendo qué sucede después de su comida. Aquí desayuno, comida y cena, pero en la noche también está alto y no está comiendo. Aquí sí entra en rango en ayunas. Entonces aquí ya se puede hacer ajuste del medicamento. A lo mejor no le estoy dando un buen medicamento, a lo mejor le falta ejercicio o el tipo de carbohidrato que consume. Ahí puede entrar también psicología, puede leer comportamientos, puede entrar nutrición, la parte médica, la parte del acondicionador físico. Ojalá pudiéramos tener todos, pero aquí hay información para todos. El sistema, se me movió un poquito, pero nuestro sistema de monitoreo continuo en México se llama Guardian Connect y es de Medtronic. Medtronic es una empresa que se dedica a realizar equipo de tecnología médica, ¿sí? En caso de diabetes, porque hay de muchas áreas, diabetes son bombas de insulina, microinfusoras de insulina y monitores continuos de glucosa. Este monitor requiere de un transmisor que muchos vieron fuera en el stand. Es un transmisor reutilizable, no se tira. Lo único que se tira es el consumible, que entra por medio de un insertador casi indoloro. Les podría decir que no duele, duele menos que el pinchazo en el dedo, y entra un pelito en la piel que se deposita y durante 7 días se está midiendo la glucosa del líquido intersticial. Es importante que sepan que no es glucosa de sangre, la de sangre está aquí abajo. De aquí pasa al líquido intersticial, que es el líquido que rodea las células, y de ahí se toma la muestra del sensor. Sería imposible llegar con un sensor hasta sangre, al menos todavía no, pero nos da una buena tendencia glucémica. ¿Hacia dónde va mi glucosa? ¿Cómo está el comportamiento glucémico? Por ejemplo, este transmisor toma la señal del sensor, el transmisor le va a lanzar la información a un dispositivo celular o un iPad. Todo el tiempo va a estar viendo en su celular cuánto es su nivel de glucosa. Algo padre es que también los cuidadores a distancia, por medio de la web, pueden ver la glucosa en tiempo real de sus
familiares o ustedes como médicos de sus pacientes que están muy descontrolados o que si estuvieran hospitalizados, ustedes están viendo cómo está la glucosa. Marca flechas de tendencia, si la glucosa va para arriba, va para abajo, y aquí en la pantalla también se ve el trazado glucémico. El pelito es muy delgadito, como de la serpentina de una escarcha, no es rígido, es muy flexible y se puede colocar en brazos y abdomen. A chiquititos se los ponemos en las piernitas y hay personas de la tercera edad que también se los ponen en piernas. Este sistema les mencionaba que puede haber alertas antes de llegar a la alta, en la alta y también para la baja, que la hipoglucemia es una de las complicaciones agudas más temidas por los pacientes. No sé si alguien de ustedes ha vivido una hipoglucemia, pero se siente muy feo. Sientes la muerte, dices, me voy a morir. Esa ansiedad, los síntomas adrenérgicos hacen sentir muy mal al paciente. Imagínense que su paciente va a tomar el auto, no sabe que en 15 minutos le va a dar una hipoglucemia. El sensor le puede prevenir desde 10 minutos antes hasta 1 hora antes de que la glucosa puede llegar a su límite bajo. Y ese límite bajo también lo van a decidir ustedes. ¿Cuál es lo mínimo que podemos poner de glucosa? Desde 60 hasta 90 como límite bajo. Obviamente 90 no es una hipoglucemia, pero hay pacientes que en 80 ya sienten la hipoglucemia, sobre todo cuando están muy descontrolados, que están arriba de 200 y que empiezan a mejorar sus niveles de glucemia. Al 80 ya se sienten muy mal y empiezan con los síntomas adrenérgicos. Bueno, esto ustedes lo pueden ir modificando hasta que mantengan en su paciente en rango 70 a 180. Esto nos da mucha tranquilidad, sobre todo en las horas del sueño, cuando ya empezamos a usar inyectables para los tipo 2 que usan mezclas de insulinas con los GLP-1 o medicamentos orales más potentes que sí causan hipoglucemia. Bueno, es importante para ellos tener esa tranquilidad cuando van a manejar, cuando van a hacer un viaje, cuando están trabajando. La aplicación es muy... creo que se puede dar un clic. La aplicación es muy sencilla de usar, es como un celular. En la pantalla puede haber marcadores de eventos, también podemos ir registrando ahí cuánto comes de carbohidratos, cuánto pones de medicamento, de ejercicio, algún otro evento especial, y todo se va marcando aquí, pero al final hacemos un reporte que puede ser de 7, 14, 30 días y puede haber un reporte de cómo estuvo 14 días antes y cómo está 14 días ahora después de mi intervención. Si esos ajustes que hice de comportamiento, de estilo de vida, de medicamento, o que el mismo paciente empezó ya a ser más activo en su control, en su manejo, más participativo, pues cómo cambia su tiempo en rango. Eso lo hacemos con una plataforma llamada Curly, que es muy ilustrativa, demostrativa para todos. Aquí están los marcadores de eventos, del ejercicio, a insulina o medicamento, otro, algún día de enfermedad, etcétera, dolor de cabeza, cirugías, cuántos carbohidratos consume y las glucometrías extras que quieran hacer, además de estar viendo la glucemia del líquido intersticial. Se ha demostrado que 3 veces más usuarios de este sistema, de este monitor continuo, alcanzan hemoglobinas glucosiladas menores de 7.5 cuando están observando constantemente su glucosa, y más del 14.5% de los usuarios incrementan el tiempo en rango. Por cada 10% en tiempo en rango que aumentemos de nuestro paciente, si el 60% de su vida mantienen su glucosa entre 70 y 180 y luego incrementan a 70, ese más de 10% baja un 0.8 la hemoglobina glucosilada en promedio. Que al final podemos tener una muy buena hemoglobina glucosilada, pero resulta que fue un promedio de altas, bajas, y eso no nos da buen manejo. Pero sí mantener una curva, no como montaña rusa, sino como una serpiente que camina ligerita, eso es un buen manejo de la diabetes y menos complicaciones o macrovasculares, agudas o crónicas. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Nosotros estas son mis redes, este es mi contacto. Si alguien quiere conocer el sistema, probarlo en ustedes o en un paciente, con mucho gusto un capacitador certificado o yo misma puedo ir a visitarlos a su consulta y que lo conozcan, estos beneficios del monitoreo continuo de glucosa.
Muchas gracias.